Bienvenidos mis queridos hermanos, hoy nos vamos a meter en un tema extremadamente complejo, uno de los mitos más importantes de Warhammer 40.000, que es justamente el dragón de Marte, porque la información sobre este tema ha sido, deliberadamente confusa. ¿El dragón de Marte es un dios estelar o el dragón de Marte en realidad es un dragón contra el que el emperador luchó en algún momento y absolutamente nada más? Y esto es lo que vamos a averiguar hoy, así que prepárense porque es una historia bastante profunda y de hecho bastante confusa. Soy Crazy Yu transmitiendo desde el búnker y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de fuentes utilizadas en la descripción. Ahora bien, va a ser difícil mantener la energía durante toda esta investigación porque les voy a ser sincero, es muy confuso todo. Y lo que más molesta, no solo a mí como investigador, sino a ustedes probablemente también, es que no haya nada claro. A algunos les gusta que haya un poco de duda o un poco de incertidumbre, pero cuando no se explica con claridad es bastante molesto. Y déjenme advertirles, no hay un final definitivo para saber qué es exactamente lo que está enterrado en Marte, pero hay 10 millones de teorías oficiales del canon oficial de qué es lo que se encuentra ahí. Creo que es uno de los temas donde más gente ha opinado y ha supuesto, y que de hecho Games Workshop lo deja a propósito de esa manera porque tal vez en algún momento quiera destruir Marte por completo, que está al lado de Terra, o porque quiere hacer alguna alianza extraña, pero esto existe así desde hace décadas dentro del lore de Warhammer 40.000. Y ha cambiado algo a lo largo de los años. La cuestión es que en la profundidad del planeta Marte, escondido bajo un laberinto llamado Noctis Labyrinthus o Noctis Labyrinth, se susurra que yace un secreto de la antigüedad. Los rumores hablan de una entidad de poder inconmensurable conocida como el Dragón de Marte, una criatura enterrada cuyo influjo podría sacudir los cimientos del imperio de la humanidad. Oficialmente la existencia de tal criatura es material de leyendas esotéricas y herejías, de hecho, para algunos individuos que hablan de estos temas dentro del universo de Warhammer 40.000. Sin embargo, numerosas pistas dispersas en el lore de Warhammer 40.000 han alimentado una intriga persistente. ¿Qué es realmente el dragón de Marte? ¿Qué conexión tiene con la misteriosa deidad tecnomística del Adeptus Mechanicus, el Dios Máquina o el Omnisaya? ¿Y cuál fue el papel propio del emperador de la humanidad en esta historia oscura? Y esto es lo que vamos a ver. Comencemos con algo que es extremadamente relevante para este tema, tal vez no lo parezca si son nuevos en Warhammer 40.000, pero nos vamos a ir a millones de años atrás porque está muy implícitamente relacionado. ¿Qué es el Void Dragon? No el dragón de Marte, sino el Void Dragon, el dios de las estrellas de la tecnología o el dragón del vacío. Este es el nombre que se le dio a una entidad cósmica de origen extraterrestre, concretamente uno de los temibles Catán o Setán. Yo les voy a decir Catán, ustedes pueden decirle como les guste, nunca lo aclararon cómo se menciona, o les pueden decir dioses estelares. Básicamente, en la mitología Aeldari, de hecho, este ser es llamado Magladroth, el dragón del vacío, y es retratado como una encarnación de la devastación desatada. Durante la Guerra del Cielo, millones de años atrás, mucho antes de la humanidad, que es un conflicto prehistórico, básicamente el primer conflicto que existe en Warhammer 40.000, los Catán y los Necrones y las razas ancestrales como los antiguos y los Aeldari y los Krork lucharon. El Void Dragon fue célebre por su dominio supremo sobre el reino material y la tecnología. Se decía que sus sirvientes podían canalizar rayos extremadamente letales contra sus enemigos y que ninguno de los medios de guerra convencionales podían frenarlos. Y que solo cuando los dioses Aeldari intervinieron, forjando armas legendarias, pudieron detener su matanza. A diferencia de las entidades del Immaterium, los Catán son seres del universo material, y esto es importante, son gigantescos devoradores de estrellas que no usan la deformidad. El dragón de vacío en particular, se habla de que era uno de los más grandes devoradores de estrellas, y esto tiene que ver con una historia antigua que les voy a dejar el video después de la Guerra en el Cielo, pero originalmente estos seres eran entidades de energía que devoraban estrellas. Fueron los Necrones o los Necrontyr en su momento quienes los encontraron y les dieron un cuerpo físico, y ahí empezaron a alimentarse de otras cosas, incluyendo de los Necrontyr mismos. Pero la cuestión es que estos dioses son lo más antiguo que existe en el universo de Warhammer 40.000, más antiguo que los dioses del caos, si es que,
pudiese entenderse el Immaterium. Dado que el Immaterium no tiene tiempo y espacio, es muy difícil calcular cuánto tiempo de existencia tienen los dioses del caos. Pero la cuestión es que esta entidad, el dragón del vacío, existía desde esa época y se le consideraba incluso entre los Catán uno de los más poderosos dioses estelares y quizás el más poderoso superviviente de la Gran Guerra Antigua. Su afinidad era la tecnología perfecta y la lógica fría, y en la cosmovisión necrona representaba la pura supremacía de la máquina. Y algunos de los temas que voy a mencionar van a resultarles confusos, en especial si empezaron recién en Warhammer 40.000. ¿Por qué? Les voy a explicar esto, y es importante. ¿Por qué? Porque el tema del dragón del vacío y el tema del dragón de Marte es un tema que viene hace muchísimo tiempo en el lore de Warhammer 40.000. Hablando de términos nuestros, de los que vemos Warhammer 40.000, son décadas de historia. Pero ¿qué pasó? En el medio cambiaron cómo funcionan los necrones y cómo funcionan los Catán. Por lo tanto, hay información que les voy a dar que tal vez les suene ilógica, pero que se entiende dentro del contexto anterior de los Catán. Y no se entiende dentro del nuevo a términos de que no hay información de cómo los nuevos Catán reaccionarían o podrían estar relacionados con el dragón de Marte, o cómo los necrones podrían estar relacionados con el dragón de Marte. Dado que cambiaron esos temas, en sí, los necrones y los Catán, pero no cambiaron la historia o la mitología alrededor del dragón de Marte, es muy difícil tener al menos dos versiones. Así que voy a ir con la versión más antigua y después iremos corrigiendo a medida que avanzamos. Ahora, en el lore actual, el dragón del vacío encontró su caída al final de la guerra en el cielo, y estos son los relatos más fragmentarios según qué información del lore se lea. Se sabe, digamos, que actualmente la realidad es que los propios necrones se volvieron contra sus dioses, liderados por el rey Silente. Los necrones traicionaron a los Catán, entre comillas, porque en verdad los Catán se los estaban comiendo y ya los habían traicionado antes, así que básicamente no se podría considerar una traición, y al mismo tiempo sí, pero se pusieron en contra de sus propios dioses, y los necrones despedazaron a estas deidades en fragmentos para esclavizarlos. El Void Dragon no fue la excepción, fue derrotado y hecho pedazos en fragmentos Catán, cada uno de estos fragmentos conteniendo una porción de su poder colosal. Desde entonces ningún Catán permanece entero, lo que queda de ellos son solamente fragmentos capturados, armas vivientes al servicio de los necrones o perdidos en la galaxia. Y esto es relevante porque antes esto no era así. Antes los Catán no estaban divididos, sino que los Catán eran básicamente dioses estelares que existían en la galaxia, y los fragmentos de Catán eran como avatares de ellos mismos. Pero bueno, luego esto cambió, muy similar a lo que pasa con Kayla Mensha Kane, que es el dios de la guerra Aeldari, que tenemos el Eldar Avatar, que es una representación de Kayla Mensha Kane, pero no el dios completo. Los shards o los fragmentos de los Catán son una representación de los Catán, pero no los Catán mismos. La cuestión es que con esto en mente, cuando hablamos de el dragón de Marte, es probable que nos refiramos a uno de estos fragmentos, y quizás uno enorme y particularmente potente del dragón del vacío. Un fragmento que está encerrado en un letargo inquietante. Incluso un fragmento así sería increíblemente peligroso. Registros necrones indican que un solo shard del Void Dragon logró escapar brevemente en el milenio 41, y aunque era apenas una sombra tenue del poder completo del dios, devoró la vida de docenas de mundos necrones antes de ser contenido de nuevo. Bueno, devorar la vida es justo con los necrones no es la palabra adecuada, pero entienden, la destrucción fue inmensa a pesar de ser solo un fragmento. Esto nos da una idea escalofriante. Desatar al dragón completo sería catastrófico, y ni siquiera uno incompleto deja de ser una amenaza gigantesca. Por lo tanto, si hay algo llamado dragón que duerme bajo la superficie de Marte, es tomado muy seriamente por quienes conocen la posibilidad de que sea el Void Dragon. Si el Void Dragon despierta, el mismo corazón del Imperium se tambaleará. Pero, ¿cuál es la historia? ¿Cómo pasamos de los Catán a un dragón enterrado en Marte? Bueno, ahí es donde entra el Emperador, la batalla olvidada. El enigma del dragón de Marte está indisolublemente ligado al episodio semimítico de la historia humana, el enfrentamiento entre el emperador de la humanidad y el dragón en lo que era la antigüedad.
Los indicios de esta historia aparecen de forma velada en transcripciones y visiones selladas en los archivos imperiales. Según estos registros, hace milenios, mucho antes del Imperium, el ser que luego se convertiría en el emperador, combatió con una monstruosa criatura en Terra, y estoy hablando de la antigua Tierra, y logró someterla. Una de las fuentes más reveladoras proviene de las memorias conservadas por los Guardianes del Dragón, un grupo que vamos a hablar luego que es muy relevante, y en dichas memorias, cuya veracidad es debatible, se describe con detalle una escena ocurrida alrededor del siglo XI o XII de nuestra era, es decir, sí, el milenio II. En la región de Libia, cerca de la ciudad de Cirene. Allí, un guerrero solitario se enfrentó a un dragón aterrador. El guerrero es descrito como un caballero de armadura dorada, con un yelmo adornado con un penacho escarlata, montado sobre un corcel negro como la medianoche. Blandía una lanza altísima de plata pura, de la que ondeaba un estandarte rojo y blanco, con la imagen del águila que empuñaba un rayo. Esta vívida descripción coincide notablemente con la iconografía imperial de el águila bicéfala y el rayo, símbolos asociados al emperador o al Imperium en algunos casos, lo que sugiere que dicho caballero no era otro sino el emperador mismo camuflado en la historia humana temprana. Frente a él estaba el dragón, una bestia abominable, mitad reptil con garras afiladas, básicamente como si fueran guadañas gigantes, mitad ave corrupta, de cabeza con escamas deformes, tenía un cuerpo colosal cubierto de escamas que brillaban como mercurio líquido y un cuello serpentino y una cola de 20 metros terminada en cuchilla. En el pecho relucía la luz de estrellas devoradas, o al menos así se describe, que es una imagen poética que coincide con la idea de un Catán devorador de soles, conteniendo básicamente poder en su interior, y en sus ojos ardía un fuego maligno. Y también así se describe porque no sé cuál es la diferencia entre un fuego benigno y un fuego maligno, pero este fuego evidentemente era maligno. Esta criatura era tan poderosa que un hombre común no tendría ninguna posibilidad. Pero el emperador no era un hombre común. La batalla fue titánica y finalmente el caballero dorado encontró la debilidad de la bestia. Según la narración, logró clavar su lanza o espada, porque no se describe bien, bajo el ala izquierda del dragón, un punto vulnerable bajo sus escamas. Herido de muerte, el monstruo se desplomó. El guerrero entonces ató su propio estandarte en torno al dragón caído como símbolo de victoria y captura. Cabe destacar que con este testimonio el emperador declara no haber podido destruir completamente a la criatura, solo derrotarla y dejarla inerte. Esto encaja con lo que esperaríamos al enfrentarse a un dios Catán fragmentado. Derrotarlo físicamente es factible, pero no se puede aniquilar su esencia inmortal. Este relato, como algunos habrán notado, posiblemente pocos, pero seguramente alguno lo notó, es claramente paralelo a la leyenda que se conoce hoy en día de San Jorge y el dragón, de la Edad Media, una leyenda nuestra de los seres humanos que vivimos en el mundo real. De hecho, se infiere que la famosa historia del santo matadragones pudo originarse a partir de este enfrentamiento real, según el universo de Warhammer 40.000, en donde San Jorge en verdad no era más que alguien que el emperador había representado. Es decir, como si San Jorge no existiera. Fue el emperador en verdad, pero luego se creó la historia de San Jorge y se borró toda la información alrededor de lo que realmente pasó en ese tema. Simplemente encaja demasiado bien para ser casualidad, y en el universo de Warhammer 40.000 esta no sería la única vez que el emperador eterno e inmortal perpetuo inspiró mitos y religiones durante su andar encubierto por la historia humana. Ahora bien, ¿qué pasó luego con la criatura derrotada? Porque aquí entramos en un territorio un poco más nebuloso. La tradición sostiene que, tras ese combate, el emperador decidió encerrar al dragón de Marte, que bueno, en ese momento era el dragón, porque no estaba en Marte. Básicamente ni siquiera había viajes espaciales, en ese momento se pueden imaginar, siglo XII, ni siquiera existían autos o trenes, así que caballo a lo máximo, y llegar en caballo a Marte es bastante difícil. Posiblemente el emperador hubiera podido, pero bueno, creo que entienden el concepto. La cuestión es que el emperador decidió encerrar a este dragón, lejos de la Tierra y la humanidad naciente, en el sentido de lejos de lo que vendría a ser la humanidad per se, o lo que se conocía, digamos, como la humanidad en ese momento. No se sabe con certeza cuándo y cómo lo trasladó hasta el planeta rojo.
Algunos especulan que pudo ocurrir más adelante, quizás una vez que la humanidad colonizó Marte durante la edad de la tecnología en el milenio 25 aproximadamente, o incluso durante los primeros viajes estelares experimentales en la era de los conflictos. Lo cierto es que para cuando inicia la era imperial, el dragón ya estaba sepultado en Marte, en las profundidades del complejo laberinto natural de Noctis Labyrinth, conteniendo una especie de tumba en estasis construida con tecnología de origen Necron que no se sabe de hecho de dónde salió. El emperador, en su sabiduría o secreto designado, digamos, optó por no destruir del todo a esta entidad, quizás porque verdaderamente no podía o tal vez porque pretendía aprovechar su existencia en algún momento del futuro, y en lugar de ello la mantuvo aprisionada y durmiente bajo la supervisión indirecta de la naciente civilización marciana. Es importante recalcar que ninguna fuente imperial abierta confirma oficialmente esta historia. Se trata de una pieza del rompecabezas sacada de visiones, leyendas del Mechanicus y referencias ubicuas de códices. La cuestión es que Games Workshop deliberadamente mantiene estos eventos como misteriosos para que nosotros debatamos, lo que nos fuerza a armar la historia a partir de fragmentos dispersos. Aún así, las piezas encajan. El emperador encontró al dragón de vacío en Terra, lo derrotó, pero no lo mató, y aseguró su confinamiento en Marte, bajo la superficie de Marte. El mito de un dragón encadenado bajo Marte había nacido, aunque solo unos pocos sabios de la galaxia conocerían esta verdad oculta. Hablemos un poco del encierro en el Noctis Labyrinthus, o laberinto de Noctis, vamos a llamarlo, así lo hacemos más fácil. Desde el momento en el que el dragón fue llevado a Marte, el lugar de su reclusión se convirtió en un sitio prohibido envuelto de superstición. El laberinto de Noctis, una vasta red de cañones y túneles naturales en Marte, fue evitado por los colonos humanos incluso durante la era de la tecnología. En la era del Mechanicus ya existían historias de un poder durmiente en las profundidades marcianas. De hecho, surgió un pequeño círculo de tecnosacerdotes obsesionados con aquel misterio, el llamado culto del dragón. El culto del dragón era una secta minoritaria y medio proscrita dentro del Mechanicus. Durante los milenios 30 y 31, estaban asentados precisamente en la región desolada del laberinto de Noctis, donde otros tecnosacerdotes no se atrevían a establecerse. Estos individuos veneraban a la entidad que dormía bajo el laberinto, convencidos de que era divina. Para ellos, aquel ser era el verdadero dios máquina original, es decir, el Omnisaya, la fuente de la cual manaba todo conocimiento tecnológico, y lo honraban en secreto. Desde luego, a ojos de la jerarquía marciana tradicional, el culto del dragón parecía un grupo de lunáticos herejes perdidos en el desierto, y oficialmente se los consideraba extintos o desaparecidos con el tiempo, pero su mera existencia sugiere que ciertos custodios en Marte, no custodes, sino custodios en Marte. Cada vez que digo custodios la gente piensa que estoy hablando de los custodes. No. Estos individuos que eran custodiadores en Marte sí sabían de la presencia del dragón y llegaron a adorarlo. El emperador, por su parte, no dejó al dragón sin vigilancia. Se cree que designó a una línea de guardianes del dragón, individuos encargados de asegurar que la criatura permaneciera dormida y que nadie lo despertara, lo cual sería muy malo. Durante milenios esta tarea pareció haber recaído en distintas manos. En la época de la herejía de Horus encontramos evidencias concretas de que al menos dos guardianes, una joven de Terra llamada Dalia Saithera, y no sé si es el nombre o la pronunciación correcta, Saithera, pero digámosle Dalia, que es más fácil de nombrar. Una joven de Terra llamada Dalia y un guerrero Skitari denominado Ro-Mu 31, sí, escucharon bien, Ro-Mu 31, estaban, digamos, como guardianes. Y según la crónica de la novela Mechanicum, Dalia, quien poseía un talento especial para comunicarse con las máquinas, terminó envuelta en las tramas del laberinto de Noctis. Allí, por designios misteriosos, fue transformada en una perpetua, un ser inmortal como el emperador. Es decir, ¿what? Y quedó
internada en las profundidades del laberinto junto con Ro-Mu-31, con el fin expreso de mantener seguro al prisionero y ahuyentar a cualquier curioso. Esta revelación es asombrosa, digamos, implica que el emperador u otras fuerzas tomaron medidas extraordinarias como conceder la inmortalidad a un guardián humano para sellar al dragón por la eternidad. Dahlia y su protector Skitarii se convirtieron en los nuevos guardianes del dragón, consagrados a prevenir y básicamente evitar que se libere la bestia. Y esto es confuso, sinceramente no leí esta novela, pero no sé si es que el emperador convirtió a esta mujer en una perpetua, básicamente inmortal, o si es que hubo alguna tecnología que la convirtió. Tal vez alguno que haya leído la novela lo tenga muy claro, hay tantas novelas que no puedo saberlas todas sinceramente por más que quiera. O si pasó algo más. A veces las historias son tan complejas y están mezcladas en tantas ideas no desarrolladas, no explicadas y difusas que es difícil de entender, pero por lo que pude comprender es que básicamente la razón por la cual esta mujer se convirtió en una perpetua es gracias al emperador y su objetivo era justamente evitar que el dragón de Marte se despertase o saliera, mantener como una custodia sobre el dragón de Marte. Durante la propia herejía de Horus, el conocimiento del dragón casi sale a la luz, de hecho, en el estallido del combate entre el Mechanicus y el Mechanicus Oscuro, donde se dividieron. Algunos magos dominos de alto rango que se habían pasado al bando de Horus sabían de la existencia del dragón de Marte, y estas élites traidoras conocían la leyenda de una antigua entidad derrotada por el emperador. Por lo tanto, casi sale, pero afortunadamente no llegaron a actuar abiertamente sobre ello antes de que la guerra devastara Marte. Pero uno puede imaginar que, de haber ganado Horus la guerra, quizás los adeptos del Mechanicus Oscuro habrían intentado liberar o aprovechar al dragón como arma contra, bueno, cualquier otra cosa, porque si hubiesen ganado Terra no tendría que luchar contra Terra, pero podría haber salido de otra forma. Pero lo relevante es que este dato muestra cuán profundo es el secreto, porque solo los más aptos adeptos, y no todos, estaban al tanto, y la mayoría del Mechanicus regular básicamente desconocía la complejidad de esta realidad, e incluso cuando se dividieron en traidores y leales, también se pudo preservar el secreto. Quiere decir que la cantidad de individuos que conocían sobre esto era realmente muy baja. Y hay un tema muy interesante en relación a esto, al dragón de Marte, sobre los Aeldari. Hay un Farseer Eldar, básicamente un visionario Eldar que tiene visiones, en las que dice que él ha visto a las infernales maquinarias de un dragón alimentados por los miembros extenuados de aquellos a quienes están diseñados para consumir. Cientos de formas humanas alineadas, llenas de implantes, vierten su esencia en el palpitante corazón verde de la máquina, lo cual esta visión sugiere que el dragón de Marte se nutre de la fuerza vital de víctimas conectadas a máquinas, lo que suena siniestro, o que básicamente serían como individuos del Mechanicus, casi como si lo estuviesen alimentando. Así que la pregunta surge, ¿podría ser que en los oscuros niveles del laberinto de Noctis algunos desdichados sirvan de baterías vivientes para calmar el hambre del dios dragón? Y de ser cierto, ¿constituiría uno de los secretos más horribles del Mechanicus? No obstante, debemos tomar estas palabras con cautela porque provienen de visiones Aeldari y pueden ser metafóricas. Aún así, muestran la imagen de un prisionero dracónico mantenido bajo control mediante métodos atroces, lo cual es interesante. Y este es el tema con el dragón de Marte y el dragón del vacío, de hecho. Pero principalmente con el dragón de Marte hay tantas teorías. Hay tantas visiones, hay tantos rumores, pero no rumores de los que conocemos nosotros que inventa el grupo de fans de Warhammer 40.000, no, rumores dentro de Marte y rumores dentro de Terra y dentro del Imperium que hablan de ideas tan diferentes que es simplemente imposible saber cuál es la realidad, son todas suposiciones. Y uno de los rumores, o tal vez no de los rumores, de las conspiraciones podría decirse, o de las complejidades más extremas de este tema es ¿quién es el verdadero Omnissiah? El Omnissiah puede ser el emperador, el Omnissiah puede ser una entidad más allá del emperador, o tal vez puede ser el dragón.
Para entender la importancia del dragón de Marte hay que comprender su relación con la fe, digamos, del Adeptus Mechanicus. El Mechanicus, desde su origen en Marte durante la era de los conflictos en el milenio 25, milenio 30, desarrolló una religión de índole tecnológica, centrada en la idea de un dios máquina, que es una especie de deidad de la lógica, la ciencia y los artefactos. Según las creencias, este dios máquina guía la mano de los inventores y habita en cada máquina como un espíritu máquina. Sin embargo, el dogma Mechanicus profetizaba que un día el dios máquina enviaría su avatar o mensajero, el Omnisaya, para unir a la humanidad y la tecnología de nuevo. Creo que pueden ver por dónde viene el tema. Cuando el emperador de la humanidad llegó a Marte en el siglo 30, tras unificar Terra, muchos tecnosacerdotes reconocieron de inmediato al emperador como si fuese el Omnisaya. El emperador reforzó esta creencia realizando aparentes milagros tecnológicos. Estoy haciendo comillas. Me gusta porque siempre hago comillas, pero ustedes no tienen ni perra idea que hago comillas. Y lo peor es que yo miro a la pantalla y hago comillas, como si mirara a la pantalla fuera a mirarlos a ustedes, y no tengo una cámara en la pantalla, la tengo arriba de la pantalla. No me muestro porque soy demasiado sexy y no quiero distraerlos, digamos, del relato que estoy contando. Pero bueno, fuera de mi enorme sensualidad, sigamos con esto. Cuando el emperador entonces llegó, dijeron, este es el Omnisaya, y el emperador reforzó esta creencia, digamos, haciendo los milagros entre comillas que acabo de mencionar, y sobre todo ofreciéndoles una alianza beneficiosa: conocimiento científico a cambio de apoyo. El Tratado de Marte, Tratado de Olympus Mons, como se llama, se formalizó y básicamente la unión entre Terra y Marte comenzó. El Mechanicus aceptaba al emperador como la encarnación del dios máquina Omnisaya. Desde entonces, oficialmente el culto Mechanicus venera al emperador en su aspecto de Omnisaya. Para la gran mayoría de los adeptos Mechanicus no hay contradicciones. El dios máquina es una abstracción divina de la universalidad de la razón y la tecnología, y el emperador es su profeta encarnado y único digno de ese título. No obstante, es aquí donde la cuestión del dragón introduce la tensión teológica. Si el dragón de Marte es en verdad un Catán relacionado con la tecnología, posiblemente la verdadera fuente del aura sagrada que los tecnosacerdotes perciben venga del Void Dragon. Entonces cabría la pregunta: ¿quién es el auténtico dios del Mechanicus? ¿Quién es el Omnisaya? Algunos pocos dentro del Mechanicus han llegado a la conclusión herética de que el dragón del vacío es el verdadero Omnisaya. Esta es exactamente la creencia central del culto del dragón que mencionamos antes. Para estos sacerdotes renegados, lo que la mayoría del Mechanicus adora en sí no es ni siquiera una idea abstracta del Omnisayas, y tampoco es el emperador, sino que lo que adoran o deberían adorar sería este ser Sinos ancestral que duerme bajo sus pies. En sus ojos, el emperador sería un impostor, un usurpador del culto que astutamente se hizo pasar por el Omnisaya tras derrotar al verdadero dios, el dragón. Así explicarían por qué el emperador podría entender y reparar tecnologías, no por ser un dios en sí, no por ser el dios máquina en sí, sino porque había subyugado a la deidad del dios máquina y mantenía la fuente de ese poder cautiva para explotar su conocimiento. Esto es lo que piensa el culto del dragón. La cuestión es que suena descabellado, pero desde luego este es un anatema absoluto para el Adeptus Mechanicus ortodoxo, o sea que es totalmente una locura para cualquiera del Mechanicus convencional. Mencionar que su dios máquina en realidad es un alienígena Catán sería como una herejía que haría palidecer las doctrinas más radicales. Sin embargo, el lore nos muestra que esta idea circula en susurros. Algunos creen que la entidad durmiente es la fuente original de la fe del Mechanicus y el verdadero dios máquina. Incluso entre ciertos inquisidores se ha contemplado la posibilidad con terror. Después de todo, la coincidencia es muy sugerente. Marte es la cuna de la adoración del dios máquina y resulta ser el lugar donde duerme un Catán asociado con la maquinaria y la tecnología. Es como si los primeros colonos marcianos hubieran sentido una presencia sin comprenderla y desarrollado una religión en torno a un espíritu máquina real que impregnaba el planeta. Entonces, seguramente quieren saber quién tiene razón. ¿El Omnisaya es algo más? ¿Es una esencia superior? ¿El Omnisaya es realmente el emperador? ¿O el Omnisaya es el dragón
del vacío o el dragón de Marte. Bueno, el canon deliberadamente no ofrece una respuesta definitiva y mantiene la ambigüedad teológica. Desde un punto de vista pragmático, podría decirse que ambas cosas son ciertas, según el punto de vista. El emperador es el Omnisaya en tanto cumplió la profecía marciana y efectivamente les trajo la redención tecnológica, liberándolos de la ignorancia y uniéndolos al Imperium, pero a un nivel siniestro también podría ser cierto que el Mechanicus ha estado rindiendo culto sin saber a la sombra de un dios extranjero. Así que ambas opciones son válidas. Tecnología arcana, ¿un regalo del dragón o un legado humano? Y este es un gran tema, porque dado que el dragón de Marte está en Marte y la tecnología en sí que hace la humanidad viene de Marte, quiere decir que esta tecnología es extraída del dragón de Marte, se las dio como influencia el dragón de Marte o en verdad la creó Marte en sí sin nada que ver con el dragón. Una de las teorías más fascinantes y polémicas en torno al dragón de Marte es la idea de que gran parte de la tecnología del Imperium proviene directa o indirectamente de esta criatura, y dicha teoría se sostiene que el Mechanicum pudo desarrollar o restaurar tantos ingenios de la edad oscura de la tecnología gracias a la influencia del dragón y no meramente por casualidad o solo mediante encontrar planos. Lo que se cree es que la presencia latente en sí del dragón de Marte en el subsuelo marciano inspiró o aceleró el surgimiento del culto tecno-religioso. En otras palabras, los primeros tecno-sacerdotes quizás oyeron el llamado del dios máquina porque realmente había un dios de la maquinaria durmiendo bajo sus pies. Esto podría haberse manifestado como sueños, visiones o simples destellos de un genio de la ingeniería. Hay que pensar que durante la era de los conflictos, Marte colapsó en aislamiento y guerras civiles, pero de ese caos emergió eventualmente el culto Mechanicus, redescubriendo principios científicos y haciéndolos religión. ¿Fue solo gracias a la tenacidad humana o contaron con una musa oscura susurrando en las sombras? Algunos eventos narrados en Mechanicum parecen reforzar esta noción. En la novela, Dahlia y un grupo básicamente logran descifrar secretos de la data biblioteca oculta bajo Marte, y parte de estos secretos provenían de la era de la tecnología antigua, pero también vinculaban con la conciencia del dragón, como si el dragón hubiera acumulado un vasto depósito de conocimiento o fuera en sí mismo un repositorio viviente de matemática perfecta y control absoluto de las máquinas. Y ciertos individuos excepcionalmente sensibles pudieran sintonizar con ese conocimiento. Por lo tanto, es factible que el dragón tuviese influencia. No quiere decir que se haya probado, pero es factible. Sin embargo, debemos distinguir entre influencia e inspiración versus entrega directa de tecnología. No hay pruebas de que el dragón haya proporcionado físicamente planos o artefactos a la humanidad. La mayoría de los amantes del Mechanicus provienen de recuperar STCs y cachés de la edad de oro de la humanidad. Entonces, puede decirse que la tecnología está inspirada tal vez, solo tal vez, en el dragón de Marte, pero en realidad es creación humana. ¿Dónde entra entonces el dragón? Una posibilidad es que el dragón influyó sobre la filosofía con la que los marcianos abordaron la tecnología. La idea de que cada máquina tiene un espíritu y necesita rituales para apaciguarlo podría muy bien derivar del hecho de que en Marte había un Machine Spirit capital o un dios máquina real dormido. Los primeros sacerdotes habrían sentido una presencia en las máquinas que no era una ilusión, sino que era un eco del dragón de Marte resonando en los sistemas binarios y en el flujo electromagnético del planeta. Esto es realmente una posibilidad. Más allá de la comunión espiritual, también hay indicios de tecnologías específicas ligadas al dragón. Por ejemplo, durante la Guerra en el Cielo, el Void Dragon concibió la idea de erigir pilones de supresión disforme, artefactos capaces de separar el espacio real de la disformidad. Y estos pylons, irónicamente, son también los que se utilizan en Cadia o son también utilizados en ciertos puntos claves que protegen a la humanidad, aunque esto es algo confuso porque al parecer los necrones mismos son los que utilizaron estos pylons. Es como si dieran a entender que de alguna forma la humanidad se protege gracias a estos pylons, y si de alguna forma estos pylons en sí
fueron extraídos, digamos, del conocimiento del dragón de vacío y utilizados en realidad por la humanidad y no por los necrones. Y lo interesante es que hay información que viene de ambos lados. Hay información que sugiere que los necrones utilizaron los pylons, pero hay información que sugiere que tal vez los mismos humanos, muy pocos, podrían haber utilizado los pylons. Es tecnología arcana, sin embargo, la humanidad la utiliza, o pareciera que la utiliza, porque nunca se describe exactamente que la humanidad utiliza los pylons. Ahora bien, también tenemos que tocar el tema de que la teoría popular afirma de que toda o la mayoría de la tecnología imperial proviene del dragón de Marte. Pero esto es una exageración y es considerada falsa en el sentido más literal. El Mechanicus debe sus equipos principalmente a los esfuerzos de la humanidad durante la edad oscura de la tecnología y no a regalos alienígenas. E incluso muchas innovaciones del Mechanicus, como las modificaciones genéticas de los Space Marine y las maquinarias de fusión, etc., derivan de conocimientos humanos previos o experimentación humana. No hay evidencias de que, por ejemplo, un tecnosacerdote recibiera algún tipo de plano de Volter en un sueño dictado por el dragón. Lo que sí es factible es que el dragón haya facilitado la reconstrucción del conocimiento perdido, quizás ayudando mentalmente a algunos genios inventores a recombinar piezas de planos o reactivar antiguos sistemas. Una vez más, si hay influencia, es una influencia mínima, es factible pero no probada. Un punto que ha sido discutido en la comunidad es si el dragón tuvo algo que ver con la rebelión de los hombres de hierro. Irónicamente, básicamente la inteligencia artificial que casi extermina a la humanidad. Algunos fans especulan que quizás el dragón del vacío, o el dragón de Marte, digamos, siendo un dios de las máquinas, corrompió la inteligencia artificial humana y básicamente la volvió contra sus creadores. Sin embargo, no hay soporte canónico para esto. Es una idea muy interesante, debo decir, sería muy interesante que el dragón de Marte o el dragón del vacío Catán hubiese levantado las máquinas para enfrentar a Terra mismo, pero no hay nada que avale esta teoría. De hecho, las inteligencias artificiales se volvieron contra la humanidad por su propia lógica despiadada, sin necesidad de dragones estelares de por medio. En suma, el dragón de Marte representa la intersección entre mito y máquina. Puede que no haya entregado manuales de ingeniería a los humanos, pero su existencia misma pudo haber inspirado la mitología tecnológica del Mechanicus y ciertos avances cruciales. Este es un ejemplo de cómo el canon de Warhammer 40.000 mantiene sus misterios en un delicado equilibrio. Se nos deja intuir, digamos, que tras la devoción fervorosa de los tecnosacerdotes hay una verdad oculta, como un Catán encerrado, pero nunca se afirma completamente, y de ese modo la comunidad tiene material para especular, pero dentro de los límites de un canon difuso que lo permite. Ahora, otra de las grandes preguntas, y esto tiene que ver con el retcon que hicieron. Fragmento o deidad entera, la naturaleza del dragón de Marte. Un aspecto debatido tanto en el lore como en la comunidad es qué tan completo es el dragón de Marte. ¿Está Marte custodiando al Void Dragon en su totalidad, es decir, a la deidad estelar entera, o es solamente un fragmento de la deidad estelar? Básicamente un fragmento extremadamente grande. La respuesta ha cambiado con el tiempo debido a reajustes del trasfondo, estos son los retcons, y a la forma ambigua en la que se presenta la información. En las fuentes más antiguas, por ejemplo, Codes de Necrones de tercera edición del año 2002, se hablaba de que había 4 Catáns que sobrevivieron intactos en el milenio 41. Y estaban ahí el Embaucador o Deceiver, el Portador de la Noche o Nightbringer, el Dragón del Vacío o Void Dragon y el Outsider. En este contexto, los fans asumían que el dragón bajo Marte era el Catán entero durmiente, esperando el momento de despertar. De hecho, por años se especuló que tal vez Games Workshop eventualmente lanzaría una gran campaña en la que el Void Dragon emergería de Marte como una especie de antagonista mayor. No obstante, este es el tema. En ediciones posteriores, el trasfondo de los necrones fue alterado para introducir la idea de que todos los Catán fueron de hecho fragmentados en la antigüedad. Así, actualmente, incluso dioses activos como el Embaucador o el Portador de la Noche no son individuos completos, sino fragmentos de sí mismos esclavizados por los necrones. Y esto cambió mucho, como ya mencioné antes. Originalmente, la idea era
tenemos los dioses Catán, que son como los dioses de los necrones, y los necrones son como aquellos que los siguen, que no hablan, no tienen pensamientos propios, no tienen voluntad, simplemente siguen a estos dioses como si fuesen dioses no muertos. Esa era la idea original de los necrones, pero luego les quisieron dar más personalidad a los necrones y lo que hicieron fue hacer que el rey Silente y los necrones en sí se dieran vuelta y fragmentaran a los Catán. Y en vez de, con la idea anterior, hacer que los dioses tuvieran este grupo de esclavos, los mismos necrones terminaron esclavizando a los Catán y ahí teniendo una especie de civilización más compleja, digamos, con más personalidad, y tienen estos fragmentos de Catán que los utilizan. Básicamente, antes los necrones eran similares a como son los tiránidos ahora. Que los tiránidos ahora lo único que hacen es gritar y responder a una mente colmena, pero no tienen personajes, conversaciones ni personalidad. Los necrones antes eran mucho más así. La cuestión es cuánto importa esto en la práctica. Bueno, en términos de amenaza, un fragmento del Void Dragon sigue siendo extremadamente poderoso, pero no es la totalidad del Void Dragon. Es decir, un fragmento sería extremadamente peligroso, y de hecho, depende de cuán grande sea el fragmento, el impacto podría ser devastador. Pero, a términos narrativos, a menos que Games Workshop decidiera literalmente liberar al dragón del vacío completo, lo cual sería apocalíptico a nivel galáctico y quizás demasiado incluso para Warhammer 40.000, dado esto, digamos, tiene más sentido de que el dragón de Marte sea simplemente un fragmento sustancial pero limitado, lo cual permitiría, llegado el caso, volverse parte de una trama activa que pudiera ser enfrentado o contenido, tal vez a un costo altísimo, pero sin automáticamente borrar al Imperium de un soplido, porque tengamos en cuenta esto. Y esto es muy relevante, porque está este debate, digamos, de cuán completo está el Void Dragon. Si realmente esto fuera un dios estelar, y esto pasa también con 500 mundos que salió hace poco de los Ultramarines, que tenemos un individuo Necron intentando rearmar al Nightbringer, que es otro Catán. Pero si esto sucediera en Marte, y realmente despertase un Catán, un dios estelar completo, que se alimentaban consumiendo estrellas directamente, esa era su comida, imagínense el desastre que podría ocasionar. Realmente, el Imperium desaparecería en un abrir y cerrar de ojos, más si aparece justamente sin ningún tipo de preparación, como que sale de repente de Marte y se come el sol. Como que no sería muy fácil de detener. Por supuesto, cualquiera puede inventar una historia y decir, sí, sacaron esta arma que la inventaron de vaya a saber dónde y simplemente lo detuvieron y ya está. Pero si quieren hacer algo realmente lógico, no podría despertar un dios estelar en la mitad de Marte, porque las cosas no saldrían bien. Interesantemente, con la llegada de la 9ª edición del juego apareció una miniatura oficial de un fragmento del Void Dragon para los Necrones. En la narrativa de ese códex, que es Necrones 9ª edición, se cuenta cómo el Rey Silente trazó planes con ciertos fragmentos. No se menciona explícitamente Marte, digamos. La miniatura simplemente representa un fragmento del Dragón del Vacío que los Necrones pueden desplegar en la batalla, es decir, en el juego de mesa, insinuando que algunos fragmentos están bajo el control de los Necrones, y esto abre la pregunta: ¿y si el fragmento de Marte es más grande o es más chico o responde a los Necrones? ¿El fragmento de Marte de hecho sigue ahí o tal vez fue recuperado por los Necrones? Que esta es otra de las grandes preguntas. ¿Es el dragón de Marte sigue estando en Marte o tal vez ya no? La respuesta por ahora es que sigue en Marte, dormido, porque no hay indicio alguno en el trasfondo de que los Necrones lograran rescatar ningún tipo de fragmento de Marte. Su incursión en el 998 del milenio 41 parece haber fallado. Así que probablemente el fragmento más grande o importante continúe encerrado bajo el laberinto de Noctis. En definitiva, la comunidad suele coincidir en que el dragón de Marte es un fragmento, pero uno gigantesco, quizás el núcleo principal de la esencia de ese Catán. Y es difícil de buscar la información porque se encuentra a muchos que hablan de fragmentos completos o básicamente de Catán completo, pero la gente que habla de esto en general es historia antes del retcon de los Necrones. Pero como dije antes, este es el tema. Se habló de la idea de que era básicamente un Catán enterrado en Marte. Originalmente se habló de esta idea, pero luego del retcon es como que no se tocó más el tema.
de los Catán y el dragón de Marte. No se dio casi nada de información. Entonces es difícil de entender qué es lo que pasó y cómo cambió. De hecho, incluso en la actualidad capaz salen con alguna historia en relación al dragón de Marte que no tiene nada que ver a lo que suponemos o lo que se vino hablando durante tantos años. Ahora, sueño en el subsuelo, estado actual y eventos recientes. La gran pregunta es, ¿sigue dormido el dragón de Marte o acaso ha empezado a despertar? Aquí entramos en acontecimientos del milenio 41 y especulaciones sobre el futuro, porque hasta donde el canon nos ha llevado, que es finales del milenio 41 e inicios del milenio 42, con la era Indomitus, el dragón permanece encarcelado y en letargo, pero han ocurrido incidentes que sugieren movimientos en las sombras. El más notable es el intento de incursión necrona en Marte en el año 998 del milenio 41. En esta fecha, 5 cruceros ligeros necrones de clase Shroud consiguieron penetrar sorprendentemente el sistema Sol sin ser detectados a tiempo. Estas naves atravesaron las defensas orbitales y lograron aterrizar brevemente en la superficie marciana, cerca de la región del laberinto Noctis. Las fuerzas de defensa del Mechanicus reaccionaron y, según los informes oficiales, los intrusos fueron eliminados o repelidos. La pregunta obvia es, ¿qué buscaban estos necrones en Marte con una misión suicida semejante? La conveniente cercanía al laberinto Noctis sugiere fuertemente que el objetivo era el dragón de Marte. Tal vez pretendían despertar o extraer el fragmento de su dios estelar que allí yacía. Que lograran llegar tan lejos en el planeta sagrado del Mechanicus es alarmante, pero por fortuna, hasta donde se sabe, no tuvieron éxito en liberar nada. Sin embargo, este evento da credibilidad a la teoría de que el dragón de Marte, bueno, básicamente podría ser el Void Dragon. Bueno, a veces se pregunta por qué otra razón se arriesgaría un señor Necrón valiosas naves hacia el corazón del territorio del Imperium si no fuera por recuperar a su deidad. Aunque en verdad esa pregunta se responde bastante sola. Si Marte tiene tecnología relevante, los necrones simplemente le irían a buscar. Tal vez Marte es un lugar más interesante que Terra para los necrones, así que también podría ir por ese lado. Pero digamos, asociar a los necrones y a Marte obviamente pone más fuerza sobre la teoría de que el dragón del vacío es el dragón de Marte. Otro hecho intrigante viene del lado del caos. Se dice que el propio Abaddon el Saqueador, el War Master de los Marine Traidores, descubrió por medios arcanos que hay una presencia peculiar en Marte. Interrogando a demonios u obteniendo visiones del Immaterium, Abaddon oyó hablar de una nueva clase de muerte caminando en Marte. Esta frase enigmática, nuevo tipo de muerte o nueva clase de muerte, ha sido interpretada como referencia a los necrones o a un Catán. Ambos serían muertes ajenas al caos. Esto sugiere que incluso las fuerzas del caos perciben que hay un poder no muerto ajeno a la disformidad en las entrañas del planeta rojo. Abaddon, siempre pragmático, no ha intentado asaltar Marte porque sabe que sería suicida con las fuerzas imperiales ahí, pero tener ese conocimiento podría hacer que Abaddon intente en el futuro despertar al dragón. Algunos teorizan que Abaddon podría intentar justamente liberar al dragón del vacío y desde la perspectiva del caos liberar un Catán podría debilitar tanto al Imperium como a los necrones, porque básicamente si es un Catán completo que ataca también a los necrones, que son enemigos del caos, también les convendría. Aunque también tendrían que lidiar luego con un ser que básicamente niega el Immaterium y está en contra del Warp y quiere separar básicamente la realidad del Immaterium por completo. Así que no sé hasta qué punto le convendría a Abaddon. Pero es interesante que parezca que Abaddon sabe, porque Abaddon planea bastante bien y podría llegar a utilizar esto en algún futuro. Por lo tanto, a cierres del milenio 41, la situación era la siguiente. El dragón permanece confinado en Marte, guardado celosamente por Adeptus Mechanicus, que oficialmente ni siquiera admite su existencia. ¿Y qué pasará en el futuro? Aquí entramos de lleno en el terreno de las teorías y las especulaciones, porque el canon deliberadamente no ha resuelto esta trama. Muchos aficionados se preguntan si en la nueva era del Imperium, tras la Noctis Aeterna o la Noche Eterna, y con Guilliman al mando de la Cruzada Indomitus, se podría llegar a suceder o podría llegar a haber algún evento que hiciera que el dragón despertara. Sería sin duda un evento de escala épica, es decir, imagínense Marte convulsionando, donde la mitad del mecánico se vuelve loco, digamos alabando al dios dragón que acaba de nacer, mientras la otra mitad lucha por seguir fiel al trono dorado. Sería
una guerra descomunal más el desastre que podría llegar a ser el dragón. Pero hasta ahora Games Workshop ha preferido mantener este arma, digamos, dormida. El dragón en Marte es un as bajo la manga del trasfondo, una amenaza latente que añade profundidad y misterio, aunque nunca se haya manifestado abiertamente. Hablemos de las ambigüedades deliberadas y contradicciones del canon. Fuentes indirectas y alegóricas. Notemos que casi todo lo que sabemos proviene de fuentes dentro del universo que no son omniscientes, sino que son visiones de tecnosacerdotes, memorias filtradas por un ser sinos, rumores de herejes, etc. Entonces, la batalla inclusive entre el emperador y el dragón nos llega a través de las memorias de alguien. ¿Podemos fiarnos de la exactitud de un recuerdo? Bueno, es complicado. Otra cosa, el emperador arrastrando al dragón a Marte. Un punto que generó debate es cómo llegó el dragón a Marte. Algunas fuentes han declarado que el dragón lo arrastró a través del espacio estilo Superman hasta Marte, y esto claramente suena fantasioso. Lo más plausible es que el emperador derrotó al dragón en Terra, lo aprisionó de alguna manera, y tal vez en algún campo de estasis, y luego cuando la humanidad recuperó o empezó a utilizar los viajes espaciales, él mismo y sus agentes lo llevaron a Marte. Pero esto es otro de los temas que son confusos y que no están claros y en muchos sentidos se contradicen. No necesariamente porque se contradicen la información, sino porque se contradicen las intenciones o se contradice la lógica. Otros temas son los retcons de los necrones. Como mencioné antes, en el trasfondo de los necrones cambia la perspectiva sobre el dragón. En la cronología previa a la quinta edición, uno podría pensar que el dragón estaba entero en Marte, luego se introdujo la idea de los fragmentos y Games Workshop nunca hizo un anuncio claro al respecto. Simplemente desde la quinta edición en 2010 se afirmó que todos los Catán están fragmentados y se sobreentiende que el de Marte también lo está. Después está el dios máquina. ¿Es real o no? Es una ambigüedad muy deliciosa para Games Workshop, parece ser esta, porque si bien todo apunta a que el dragón inspira la noción del dios máquina, nunca se descarta que el dios máquina pueda ser algo más, es decir, una entidad adicional. En el lore de Warhammer 40.000 muchas veces se insinúa que las creencias de la humanidad pueden generar realidades en el Warp, es decir, podría ser el dios máquina una verdadera deidad menor en la disformidad nacida de la fe de tantos tecnosacerdotes. O tal vez una faceta del emperador, que recordemos reside en el trono dorado con una mente fragmentada que podría manifestarse de modos distintos para sus creyentes. Este es otro de los temas. ¿Quién es realmente ese dios? En conclusión, el canon de Warhammer 40.000 nos ha dado muchas piezas, pero ningún puzzle armado en el caso del dragón de Marte. Está claro que la intención es que la audiencia asamble teorías coherentes y se pregunte qué es el dragón de Marte y si es igual al Void Dragon, si es un fragmento, si es un Catán completo, si fue derrotado por el emperador, si es la fuente del culto del Mechanicus, pero nunca declarándolo ley absoluta. Siempre da ideas pero no las declara como verdades absolutas, y esto da espacio para que haya futuros giros. Por ejemplo, si los escritores quisieran, podrían simplemente cambiar las expectativas revelando que, bueno, se resuelve. El dragón en verdad es otra cosa que no tiene nada que ver con un Catán. Aunque eso hoy parece poco probable dado todo lo establecido, pero mientras tanto se alimentan innumerables discusiones y debates sobre este tema. Así que, mis queridos hermanos, en definitiva, el dragón de Marte permanece como uno de los misterios mejor guardados y más apasionantes del Imperium. Su historia nos recuerda que en el mundo de Warhammer 40.000 algunas verdades se susurran en binarios en los sectores más restringidos de Marte o se ocultan en las leyendas de santos, esperando que los inquisitivos o los insensatos las traigan a la luz. ¿Será realmente el dragón del vacío el dios que el Mechanicus ha adorado todo este tiempo? Oficialmente no hay respuesta definitiva, pero en la oscuridad de los archivos de la Inquisición, lejos de la mirada del eclesiarca y el fabricator general, las piezas de este rompecabezas encajan demasiado bien. Y así es como prefiero concluir este informe sin adentrarme más particularmente en todos los detalles y suposiciones de la comunidad que a este punto, imagínense, luego de años, décadas, son incontables. Y definitivamente espero que me hayan entendido, espero haber sido lo suficientemente claro. Es un tema que desde el vamos es extremadamente ambiguo y no hay una verdad absoluta. He intentado explicarlo lo mejor que pude
tal vez esperaban más respuestas, pero no existen, ni siquiera para Games Workshop. Así que déjenme en los comentarios dichos si les interesa este tipo de temas y si les gustan y los entienden a pesar de que no tienen una resolución clara. Y como dije antes, voy a dejarlos con el video de la guerra en el cielo, básicamente el origen de los Catán y qué pasó con los Catán y cómo se fragmentaron, y con el video que siempre funciona de la tecnología en Marte, que son justamente los planos STC. De momento, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí. Paso a retirarme. Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.